Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un escritor argentino radicado en España que acaba de publicar una novela titulada La mariposa de Zhuangzi. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Alguien, por inimaginable que sean las causales del encuentro, se enamora o cree enamorarse de alguien, que lo enreda en el torbellino de una situación que lo sumerge, lo aísla, lo devora, con la parsimonia de una boa constrictora, situación de la que poco o nada puede hacer para escapar de ella o de modificar su desarrollo, ni el fin de este. El torbellino suele ser un tirabuzón o un remolino fantástico de situaciones imposibles de sofrenar normalmente y se lo asocia a los sueños recurrentes de terror como de límites. A veces el escenario suele ser fantasmagórico y parte de un juego macabro donde la muerte ronda el fracaso de sentir y los personajes actúan como marionetas secundarias de un rito ya escrito, ya representado, donde ellos se ven obligados a fraguar las escenas que los contienen. De tal tenor, los escritores han desarrollado los infinitos caminos del drama humano en múltiples obras de trascendencia y suerte varia. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas nos visita un escritor argentino con el cual poder indagar el destino de los personajes de su obra. Buenas noches, Juan Pedro Somodi. Es un placer contar contigo en nuestro programa. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Buenas noches, Hernán. Gracias por tenerme acá. Muy contento de que me hayan llamado. Y nada, listo para contestar cualquier pregunta que tengan o comentar lo que quieran del libro o de la literatura en general. A veces la lectura de un libro es fluida. Y entonces uno en la función de preguntar luego a su autor cosas, se le torna fácil la deconstrucción y la construcción de lo que va a hablar. En el caso de esta novela, que no es una novela larga, es una novela corta, en mi caso, obliga a una, dos o tres lecturas la novela, porque la forma en que fue escrita contiene una serie de matices que obliga a una deconstrucción profunda, empezando con el título, siguiendo con lo que va a suceder. Has utilizado como título La mariposa de Zhuangzi, siendo Zhuangzi o el maestro Zhuang un personaje del taoísmo, un personaje que tiene un correlato muy parecido al cinismo dentro de la época griega,
porque son incluso contemporáneos a los cínicos griegos, ¿no? Y cosa muy extraña. Eh, ¿Por qué tomaste este personaje, estas mariposas Swansea, que es la forma como Swansea normalmente escribía de animales y cosas y de comparaciones? ¿Por qué hiciste, empezando por ahí? Bueno, más que una elección, la realidad es que la anécdota de la mariposa de Chuangzi, que para quien no la conoce muy rápidamente es que Chuangzi una mañana se despertó y no sabía si era Chuangzi que había soñado ser una mariposa o una mariposa que soñaba ser Chuangzi. Entonces, esta anécdota es la inspiración primera de esta historia, tanto de una historia primera que imaginé, que es el principio de la novela, tanto como lo que se desarrolló después. Para mí, de alguna manera, esta anécdota contiene la pregunta clave de la novela, que es ¿quién narra y por qué? Porque soñar o narrar es más o menos la misma cosa. Uno despierto, uno dormido, uno para que lean otros y otro para uno mismo o lo que fuera, pero más o menos se trata de eso, ¿no? ¿Quién está en control del relato? Entonces, si bien traté de no mencionar demasiado sobre la misma en la novela en sí, el título me parecía que correspondía. Así que es por eso que está ahí. Ahora, ¿qué te llevó, o sea, a meterte? Porque la novela por momentos parece ambientada en China y por momentos podría estar ambientada en cualquier parte y no sabemos en qué parte está. Sí. Eh, Eh, a ver, porque hay cosas que denotan a China constantemente, obviamente parte de sus personajes lo son, pero hay partes que no sabemos dónde están, porque podría ser en China o podría ser en cualquier otros lugares donde la directora de cine está viajando y el crítico tampoco sabemos muy claro dónde está, ¿no? ¿Qué te llevó a ambientarlo de esa forma? ese tipo de construcción que no solamente tiene repercusión en los setups, sino también en los personajes mismos, que están muy poco descriptos. No Ujú, hay muchas menciones acerca de si son altos, si son bajos, si tienen tal color de pelo, si tienen una voz estridente, nada. Y eso viene mucho del mundo del guión. Muchas veces en ujú. el cinematográfico, cuando uno está escribiendo un guión, sobre todo si uno no lo va a dirigir uno mismo, eh, uno todo eso se lo tiene que dejar a otro que viene después y lo pone un director, un actor, alguien que va a tomar ese personaje y va a ser algo totalmente distinto a veces de lo que uno tenía en mente. Y lo mismo pasa con las situaciones. Traté de no describir demasiado dónde están parados, aunque hay momentos dialogados que creo que la voz de los personajes te sitúan un poco inevitablemente. Eh, la razón principal de esa búsqueda tenía que ver con eso, llevarlo al mundo este del guión, donde las cosas, hasta que no se filman, por decirlo de alguna manera, no están situadas. Eh, Así que ese fue un poco la razón. Yo mientras la leía, no imaginé esto del guión, pero como somos escritores uno sabe de lo que estamos hablando. Eh, la influencia de Kafka es una influencia fuerte dentro de la literatura moderna. La influencia de Borges, que era, como decía Borges de sí mismo, soy el único kafkiano de la Argentina, para colmo malo, decía él, ¿no? Solía decir él. Y la literatura con que venís escribiendo en muchas de las partes tiene que ver mucho con el mundo de Kafka. El caso, por ejemplo, de los inspectores que hablan con el crítico que se despierta en la somnolencia, es un diálogo kafkiano. No sabe de quién lo acusa, qué lo acusan, qué va a hacer, porque realmente es el proceso transferido a esta estructura que acá estábamos hablando. Y de los personajes que no tienen nombre ni nada, bueno, Kafka es la especialista en eso, donde uno, dos, tres no tenían más nombre que ellos. Pero de pronto provocás una serie de cosas, que el lenguaje es ambiguo. De pronto pasa de un lenguaje coloquial a un lenguaje de acá a la esquina, que hace vos, cómo te va, que hablás che, con lo cual provocás una desorientación
que no sé por qué. Haces de pronto eso. Con lo de Kafka tengo que decirte que es la primera vez que me lo mencionan y ahora que lo estás diciendo me parece totalmente lógico, no lo había pensado. Igual no puedo evitar recordar que sobre todo estudios más posteriores, ¿no? Al principio sobre Kafka, mencionan que había una gran influencia en su forma de armar personajes y formas de armar seteos de ambientaciones que venían del cine que veía en ese momento, que era un cine mudo muy primordial. Y después con respecto a esos cambios y cimbronazos, la razón principal por la cual están ahí son para generar humor, para generar esa cosa de descolocarte, que venís como, no, parece que estamos muy serios y de repente ya no era tan serio, parece que estás en un momento muy profundo y el pego te corta. Eh, y también hay una búsqueda que es, como todo el tiempo estás contrastando mundos en esta novela, sucede todo el tiempo que esos contrastes se llevan a cabo también por el golpe, digamos, del registro. Por ejemplo, cuando empieza la novela, que empieza con esta especie de momento más poético y onírico, que después nunca se repite a ese grado en la novela, de repente corta con aplausos. De hecho, es un pasaje que yo revisé varias veces porque sabía que podía ser un poco eh, una piedra en la rueda para algunos lectores empezar con 2 o 3 páginas de ese registro que podían asustar, que de hecho le ha pasado un par, que me dijeron, che, empecé con un poco de miedo y después, nada, se soltó, pero me pareció que el contraste lo valía. Empezar de esa manera para después ponerte el sablazo cuando estás un poco, nada, no lo estás esperando. Juan Pedro, ¿qué fragmento podrías leernos un poco del libro? Así la gente empieza a entender en forma gráfica, por decirlo de alguna forma, de todo esto que venimos hablando hasta ahora. A ver, me marqué, este es uno que también hicimos una presentación en Buenos Aires. Pido disculpas de antemano porque lo mío es escribir, no leer, pero ahí voy. Es en el momento en que el fuego alcanza el cigarrillo y él pita para ayudar al encendido que una sombra se dibuja sobre él, recortándose sobre la luz naranja del farol que lo ilumina. Él levanta la cabeza de manera refleja en un gesto no exento de sorpresa e incluso un principio de temor que inmediatamente se ve desmentido por el asombro que se expresa en el abrirse grande de los ojos que arrastra consigo todo el rostro. Ella está de pie a menos de 1 metro de él. Entre sus labios un fino cigarrillo chino engalanado con sinogramas que traspuestos a esta ciudad y puntualmente a este desolado parque y a tan corta distancia, resultan casi una ostentación de diseño que sin dudas el dorado que viste el filtro no hace más que resaltar. Por lo demás, más allá de las solapas y cuello del traje, que ahora están vueltos hacia arriba adentro, y la calidad de la luz que le iluminan, nada la diferencia de aquella que hace tan solo un rato esgrimía conceptos y relataba anécdotas de un probable sentido alegórico sobre el escenario. En todo caso, eso es lo que él ve, y por eso tarda un poco más de lo que cabría esperar en comprender que ella le está pidiendo fuego, algo que primero ha hecho mimando la acción de girar con el pulgar la rueda de un encendedor y luego efectivamente realizándola valiéndose de su propio encendedor, un Dupont dorado que él muy bien conoce y que evidentemente se quedó sin combustible y por lo tanto no consigue traducir chispa en llama. Con toda esta evidencia en su poder, él comprende lo que ella le pide y asiente con la cabeza varias veces. Pero antes de efectivamente ir a buscar el encendedor al bolsillo donde ahora campea, su mano hábil responde al reflejo de retirar su propio cigarrillo de sus labios, lo que acaba resultando no tan sencillo. Tanto rato tuvo el cigarrillo entre los labios que éste se pegó al inferior, lo que, por lo inesperado, resulta en torpes movimientos del crítico, que primero tironea un poco. Finalmente arranca el cigarrillo del labio, lastimándolo apenas, pero malogrando bastante el cigarrillo, que por la violencia de los torpes movimientos acabó apretando de más y cuya débil brasa acaba desprendiéndose y cayendo sobre el pantalón del crítico, que ahora se pone de pie y hace aspavientos para desembarazarse de la misma, al tiempo que revolea sin mayores consideraciones lo que queda del cigarrillo. A todo esto, que sucede en unos pocos segundos, ella primero responde con una cierta sorpresa, acaso preocupación, y luego con una fresca sonrisa y mínima risa que,
para consuelo de él, no importan burla. Eh, Te quería hacer de acá 2 o 3 preguntitas. Dale. ¿Qué influencia tuvo en ese momento tu novia? Bueno, ella fue o sea, esta novela sin ella no hubiera existido, eso es un hecho. Ella es actriz y es china. Eh, Vos hablas chino, ¿no? Hablo chino, sí, hablo un poco de chino. Eh, no gran cosa, pero un poco hablo. Y, y nada, obviamente todo este mundo de los festivales de cine y demás, yendo con ella, empecé a vivir un poco esas experiencias de, de qué extraño que es cómo funciona el mundo del reconocimiento, ¿no? Del aplauso, de los fanatismos, que se espera nada, de los personajes que estén ahí y sean otro personaje más, ¿no? Además del que son en la película o no. No, es un mundillo bastante, bueno, hay muchísimos lugares distintos y a veces pasan cosas graciosas, a veces es un poco delirante. eh, y, y la verdad es que si bien yo siempre tuve un pequeño, mínimo interés por algunas cosas chinas, como estas cosas de Chuangzi que heredé de Borges, empecé a estudiar mucho sobre China desde que la conocí a ella y a leer su filosofía, sus escritores, además de su idioma, porque, porque es un mundo del que no conocemos nada. Quizás ahora, justo en los últimos años, está empezando a aparecer bastante más, sobre todo post-COVID, pero la verdad es que uno empieza a interiorizarse y a viajar a China y te das cuenta que nada, no conoces nada. Nada realmente y es enorme. Es un cuarto del mundo, más o menos. Es muy fuerte. Y además de la influencia que tuvo en lo que tiene que ver la ambientación, el nombre y todo lo que tiene que ver con China, ¿en cuánto influyó también esto de que ella sea actriz en la decisión de escribirlo en una forma tan cercana al guión? Si bien no es un guión, porque obviamente el guión está escrito de otra forma, pero muchas veces los niveles de detalle a los que vas tiene que ver mucho con el guión. Eh, digo, ¿cuánto influyó eso también? Bueno, o sea, lo que más influyó es el hecho de que esté en el mundo del cine directamente Ujú. situado, ¿no? Que el personaje principal, bueno, los personajes principales sean un crítico de cine y una directora barra actriz barra maestro que hace todo bien, estos wunderkids que tiene el cine a veces. Eh, y, y nada, o sea, influyó 100%. O sea, nunca se me hubiera ocurrido meterme. De hecho, fuera de la literatura, el mundo donde yo más me muevo es el de la música. Estudié composición musical y demás. Y si veo otros relatos que tengo, escritos o guiones de cine inclusive, eh, siempre, si hay otro personaje artista, tiende a ser un músico de algún tipo. Eh, pero bueno, de que la conocí a ella, más allá de que yo tengo un trabajo a veces un poco ligado al mundo audiovisual, nada, entré mucho más en ese mundo y, y nada, fue súper. O sea, sin ella no hubiera pasado, es un hecho. Eh, Juan, te dije que había varias preguntas sobre esas escenas. El Dupont. Sí, eh, Como el Dupont va a ser escénico en todo el final de la novela, a mí me recordó, hablando de Borges, al Aleph, el agujerito donde va a transcribir la historia que Borges no había visto de la que amaba y que el otro le mete en la cabeza, mira el agujerito, porque ahí vas a ver la verdadera verdad del asunto. Y ahí aparece Borges que se queda anodadado porque ve que a la que amaba se encamaba con el otro y hacía cualquier cosa con el otro. Y a tu Dupont es eso. De pronto toca tornillos, cositas y esto, y aparecen todas esas escenas que él no hubiera imaginado que fueron grabadas, tomadas por un espía, ¿no? Y,
Y así va concluyendo la novela, ¿no? Con el personaje que se encuentra desdibujado en otro personaje, buscando una identidad que tiende a perderla. No sé qué dice, cuál fue tu idea, pero esto es lo que sentí yo. Eh, Tiene obviamente un aspecto simbólico importante, el elemento eh, que, eso, como la novela, como eso mencioné antes, no hay muchas descripciones, cada elemento tiene una función bastante pesada y se va repitiendo a lo largo de la novela. El fumar en general El tiene un... fumar, por ejemplo. Sí, Esa es la tercera pregunta. sí, el El fumar, humo, el fumar y el humo, el fumar y el humo y el fumar. sí, exacto. El cigarrillo que se arma, el cigarrillo chino y Sí. esa insistencia hasta enfermiza de nombrarlo, ¿no? Sí, sí. Eso está un poco relacionado con el mundo chino en particular. En China el cigarrillo es un elemento social hiperpresente. Cuando viajas a China descubrís que incluso gente que no fuma, sí fuma por cuestiones sociales, en una cena, en esto o aquello, y hay toda una cosa alrededor. Y más allá de que obviamente hay fumadores compulsivos, eh, tiene como un rol social importante. Eh, y nada, me pareció que ver estas dos formas del cigarrillo también separaban a los dos personajes y los contrastaban, ¿no? Uno lo más fácil y barato posible, por decirlo de manera, y la otra que ya le suma un Dupont dorado, que además está en las películas, que es un elemento de espía, que bueno, que empieza a tener un montón de significados que ya no es solamente del acto de fumar, sino que viene como amalgamado en otras funciones. Eh, y sí, y lo que decías antes, el Dupont dorado, nunca se me ocurrió comprarlo con el Aleph, eh, pero, pero sí, empieza como un elemento de alguna manera más pintoresco y que y nada, y es el que propicia, ¿no? Ese primer encuentro entre ellos y al final parece que es una trampa, ¿no? Es como que estaba ahí desde, o sea, apareció el primer momento, pero al final decís, bueno, es con lo que se hacían todos estos, bueno, estos trucos que quizás después parecen, no parecen, pero sí, se trata de estar ahí, ¿no? De engañar a través del mismo. Por eso Ahora, algo que tampoco ah, pusiste en la novela es una temporalidad. Uno no sabe cuándo ocurre esta novela. Podría ser hoy, podría ser hace 20 años o hace 50 años o no sé, en algún momento después de que se inventó el cine, ¿no? Eh, pero hay un detalle, justamente esto del cigarrillo, que es interesante, porque todos sabemos que fuera de China, ¿sí? Buena parte del mundo hoy está prohibido fumar en muchísimos de esos lugares. sí, Hoteles, taxis, sí, en un montón de lugares donde se fuma. sí, sí. Entonces eso hace decir, bueno, ok, hoy no podría ser. Tendría que ser, tendría que ser en el pasado. Digo, ¿lo pensaste así eso o lo...? No lo pensé así. De hecho, yo creo que en Argentina te subís a un taxi, el taxi fuma y vos fumás, ¿o no? Sí, Siempre no se sé si... siente no- olor a cigarrillo en el taxi. ¿Viste? Digo, yo creo que digo que, a ver, digo, en China pasa algo particular, que es que la gente fuma mucho, que si bien está regulado en las grandes ciudades, se respeta mucho más, en las ciudades más chicas, que son de 7 millones de personas de todos modos, que de donde viene mi chica, por ejemplo, se fuma en todos lados. O sea, no se fuma en transporte público, pero en un restaurante, nada. Aparte es muy eso porque están los cartelitos que dicen no fumar y sentís que se te viene, yo lo llamo el oxímoron tabaco que sucede que siempre vas a China, que estás viendo un cartel, no sé, estás en el baño haciendo pis y ves el cartelito que dice no fumar y sentís el olor a cigarrillo y te das vuelta que hay un chabón fumando ahí al lado del cartel, da lo mismo. Eh, pero mira, esto de temporalidad que me decías también es algo que también mencionaron varias veces. Yo creo que hay un par de elementos que no te dejan irte tan atrás, como los celulares que Ujú. aparecen y se usan los teléfonos y todo, pero por eso intenté no meterme demasiado en cosas que te situaran en ningún lado, porque
por esto, ¿no? Que quería mantenerla lo más funcional posible, por decirlo de una manera, que cada elemento tuviese funciones muy puntuales de narrativas y no de circunstancialidad ni de situarte. Que de hecho es una manera igual en general, a mí me gusta escribir de esa manera. Y la novela anterior, que está basada en la historia de la vida de mi abuelo, eh, teniendo mucha historicidad, ¿no? Segunda Guerra Mundial, momentos, personajes reales que existieron y demás. eh, y disfruté mucho salirme de eso. Siento que es muy atrapado, como te encierra. Yo prefiero tener la libertad de que sea para donde me interesa a mí. Estamos conversando con Juan Pedro Somodi. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. En julio, vení a Catamarca y ponete en modo poncho. Apenas llegás, todo cambia. Se respira otro aire. Invertís en momentos que se vuelven recuerdos. 10 días y 10 noches de emociones que no paran. El poncho es el latido de la gente. Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, del 18 al 27 de julio. Previo Ferial Catamarca. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. El hombre siente al final su propia necesidad, que confabula en sus ansias, y es imposible vivir sin nada que resistir, sin nada que superar. Los valores del mundo se rompen en pedazos. Las cárceles del día se cierran sin cesar. La propia soledad del hombre original se ha visto sepultada. Volver y comenzar la vida que vendrá, cargada de esperanzas. Vivir y comprender que el tiempo se nos da desnudo entre los brazos. Soñar, siempre soñar, que amar y no ceder impulsan nuestros pasos. La propia soledad del hombre original se ha visto sepultada. Volver y comenzar la vida que vendrá, cargada de esperanzas. Vivir y comprender que el tiempo se nos da desnudo entre los brazos. Soñar, siempre soñar, que amar y no ceder impulsan nuestros pasos. Los valores del mundo se rompen en pedazos. Las cárceles del día se cierran sin cesar. Los valores del mundo se rompen en pedazos.
cárceles del día se cierran sin cesar. Se rompen en pedazos las cárceles del día se cierran sin cesar. Escuchábamos a Raúl Lucy interpretando Soñar, Soñar, tema del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Juan Pedro Somodi sobre su última novela, La mariposa del Zhuangzi. Lo pronuncio mal, no sé pronunciar en chino, pero, pero por lo menos es la literalidad de lo que leería el lector, ¿no? Cuando encuentra el libro en las librerías. Em, el, en el libro trabajás también una relación muy interesante entre el, entre el crítico y su jefe. Su jefe, amigo. eh, eh, Porque esa relación, que si bien es muy corta, es un fragmento muy pequeño del libro, termina siendo uno de los desencadenantes del libro. No vamos a spoilearlo, ¿no? Diciendo qué es. Eh, ¿Cómo, cómo encajaste esa historia? Porque es por momentos muy graciosa. Sí, lo que pasa en esas dos escenas son muy graciosas. Digo, ¿cómo surgió esa idea de incluir a este jefe tan decisivo luego? Eh, es como si vos es un personaje, o sea, imaginando todo dentro de personajes que podrían ser de una película, es como el personaje que viene con el humor, es lo que decís vos, ¿no? Que de golpe la película viene por un sendero y aparece este que, no sé si la comparación sería un clown de una, no sé, Un tiro al aire. sí, no, claro, pero digo clown en el sentido en el teatro, ¿no? Que aparece este personaje que es como el juglar o eh, no me sale la palabra ahora. Pero bueno, estos personajes que incluso en obras más serias de repente aparecen y hacen chistes en Shakespeare, en cualquier cosa, aunque sean dramas, de golpe aparecen y rompen un poco eso. Este es él. Y, y aparte me parecía que era importante que, porque el personaje del crítico se ven muchos dilemas quizás del escritor en general, ¿no? Los tiempos, los límites espaciales de un artículo o lo que fuera. Entonces, como este tipo que en el fondo admira a su empleado, ¿no? A su crítico, tiene que imponerle todo su peso también, de alguna manera. Y entiende que el otro está medio enamorado, en babio, no sé qué, pero a él lo que le interesa es que esté listo el artículo y después le interesa cosas terrenales, chabacanas, ¿no? Como las anécdotas no le importa demasiado de la película, sino qué pasó en el bar después, que pasó que esto, que aquel, que aquello, y que el whisky. Eh, y así que, o sea, sí, o sea, la idea de meterlo ahí fue, aparte que me ayudó a llevar la historia para adelante, eh, para meter un momento de humor un poco más bestia. Que también pasa con los policías un poco, ¿no? Cuando aparecen los policías en el auto y todo, que se pone todo un poco más, eh, sí, slapstick dirían en inglés, ¿no? Como que es un humor menos sutil. En cierta forma, yo a veces lo sentía como que la verdad que sos divino, bárbaro, pero me cagaste, viejo. Era, lo sentí un poco así, ¿no? Porque así es como llega al final, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta que se me había ocurrido era, escribís esta novela que usá los nombres de un filósofo chino y una anécdota de Borges y estas cosas,
Y casualmente este filósofo chino, que es un cínico dentro de la escuela del taoísmo y el confucianismo también, eh, en un momento que China deja de ser todo lo que es este hombre. Este hombre había dicho en sus escritos que las cosas son tan difíciles como cavar un foso dentro del río Amarillo, o sacarlo del caudal del río Amarillo, había dicho. O como los pájaros vuelan alto porque le escapan a las flechas y a las redes. Vos fíjate que hoy un pájaro no lo agarrás con una flecha, le pegás un tiro y adiós el pájaro. Y los chinos fabrican pájaros que le pegan tiros, y en serio. Y además, hoy la represa de las Tres Gargantas cavó el foso en el Amarillo, o sea que no tiene nada que ver ya con el mundo de Swansea. O sea que hoy China, y vos salís con una novela que como recuperando cierta forma de esa China, un poco, podemos decir, anecdótica ya. No sé si... Incluso vos nombrás cosas de Kafka en algún momento, donde decís, a la hora que invadían los alemanes, Kafka escribía que tenía que ir a, no sé, a nadar o llevar una cosa a nadar, y a vos te pasó algo parecido con el 7 de octubre, y jamás, ¿no? Y dijiste, ese día mi suegra me dijo, o mi futura suegra, véngase a casar acá a China. O sea que diciendo, mira, hay un drama y de pronto esto. Algo Sobre, de la novela hay en eso. sí, esa anécdota que contás igual tiene que ver con el libro que estoy escribiendo ahora, no es de la novela. Si hay una realidad que obviamente China hoy eh, tuvo como un encontronazo, bueno, hoy hace mucho tiempo ya, ¿no? Un encontronazo con esta nueva China que es la que vemos en todos lados, que es nada, esta superpotencia mundial otra vez, que lo fue en el pasado. eh, y en el último tiempo, después de toda la época de Mao y del comunismo muy fuerte y marxismo y todo como mucho más, de una forma político y pragmático, está volviendo a aparecer mucho, incluso dentro de la política, eh, una corriente en la que se van alejando un poco de esas cosas que por ahí son más europeas o más internacionalistas y están recuperando como ciertas cosas, no con Chuang-Tze, pero sí con Confucio y el neoconfucianismo y demás, todo un aspecto del nacionalismo chino, ¿no? Lo están construyendo a partir de todas estas cosas. De hecho, la época de Confucio, de Chuang-Tze, de toda esta gente que fueron, no sé, 200, 300 años, que llamaban la época de las 100 escuelas, que, bueno, las que sobrevivieron más fuertes son evidentemente el confucianismo, algo que llaman el legalismo, que es un poco parecido al realpolitik de alguna manera, y el taoísmo, que si bien hoy en día no se puede decir que esté en la política, porque yo no lo veo por ningún lado, permea mucho la sociedad en China. Está muy presente, sigue estando muy presente, y esa es la realidad de China. Eso es un animal bifronte o multifronte que tiene un montón de vetas. A pesar que China también es muy grande, hay como subpaíses dentro de China, ¿no? Porque hablan diferentes idiomas, o sea, más allá de que hablan todos mandarín ahora, es muy amplio y por eso fue la mezcla de, por un lado está lo de Chuang-Tze, pero por el otro tenés el mundo de los espías, que es algo mucho más nuevo, que si ves el cine chino, por ejemplo, también hay mucho del cine chino, ¿no? De tópicos que usan mucho, por ejemplo, el tema del espionaje y todo eso está súper presente en el cine chino de ahora, porque como en China hay una censura muy grande en el cine, en la literatura casi no existe, a menos que trates con temas muy puntuales, pero en el cine es muy, muy grande. Si no tienes el sello del censor, no vas al cine. Entonces, toda la época de la Segunda Guerra Mundial, con los espías, los que son japoneses, que no japoneses, que esto, que lo otro, nada, se usa mucho porque es un momento en el que, nada, puedes hablar, ponerte del lado chino y estar del lado de los buenos, 100% sin problema, y sin entrar nada, estar en el fleje de si estás criticando de más o de menos o qué época o qué no. Em, Así que esa fue un poco la forma en la que se juntó todo este bodoque
que en parte hay como una idea detrás, pero en parte es la realidad de cómo experimento yo conocer China, que tiene todos estos aspectos. La parte que por ahí más me gusta de un punto de vista estético, que obviamente es la literatura, y la literatura de los Tang, por ejemplo, clásica, que me encanta y que es el poema que abre el libro, es un poema Tang. Eh, Después está la otra parte que también es apasionante, que es toda la transformación política que pasó China y nada, y que ves hoy en día. Es realmente sorprendente. ¿Cómo fue el proceso de escritura del libro? Mm. ¿Cómo arrancaste? ¿Trabajaste con un esquema? ¿Cómo? No, la verdad que el proceso fue, por un lado, fue muy, muy divertido, eh, porque fue ir para adelante. Yo empecé escribiendo, tenía primero esta pequeña idea, que era la presentación de la película, el crítico que observaba y ese pequeño encuentro en el parque después, y terminaba ahí. No sabía si era un corto cinematográfico, si era un cuento, tenía esa idea, la tuve por un tiempo. Y de repente cuando la empecé a escribir, se me ocurrió el final de la novela, que no lo voy a comentar ahora para no spoilearlo, pero se me ocurrió el final de la novela. Y dije, ok, tengo este principio, tengo este final, tengo que llegar acá. Entonces, ¿cómo voy a llegar para acá? Y dije, voy a ir, pero voy a ir avanzando paso a paso. Entonces fui avanzando y obviamente el final de la novela lo que me daba era, de una manera, no la estructura, pero el quid, ¿no? Esta cosa de como está en disputa el narrador, ¿no? El lugar del narrador, y los narradores son a su vez personajes, eso generaba ya desde el vamos una forma de escribir, ¿no? Una forma de narrar y, y un campo del verosímil que iba a ser amplio y variable. Y después el proceso fue muy para adelante. Uno atrás del otro, no tenía planeado demasiado más adelante de lo que iba avanzando. Y como intenté que haya mucho humor, me iba riendo, escribía y me reía, le contaba a mi chica, mira, le digo esto y le leía un pedacito y por ahí ella me miraba con cara de no sé, no sé si es gracioso todavía, no entiendo, pero yo lo disfruté mucho, la verdad. Fue un proceso súper, súper disfrutable. En general, escribir me es un proceso disfrutable, pero en este caso, aparte de disfrutable, fue divertido. Me reí. Juan Pedro, ¿qué otro fragmento del libro podrías compartir con nosotros así los lectores tienen un poco más de idea de todo esto que venimos hablando de China, de estructura del libro? ¿Qué más tenés para compartir con nosotros? A ver, a ver, tengo por acá marcado. No sé, uno un poquito más cortito esta vez. El taxi avanza por la ciudad. El crítico sigue hablando por teléfono, presumiblemente todavía con el director, presunción apoyada por el hecho de que mientras habla se vale de varias de las hojas antes mencionadas que baraja con ambas manos mientras sostiene el teléfono entre su parietal y hombro izquierdos, y de los cuales de tanto en tanto parece que está citando un fragmento. Los papeles, claro, son los que corresponden a la reseña en ciernes y que el crítico se llevó de casa, incluyendo, pero no exclusivamente, los impresos ad hoc antes de salir, que quizás le perdieron la mesa, el almuerzo. Esto resulta evidente pese a los edificios, transeúntes y otros vehículos que desfilan a gran velocidad reflejados en la ventana del taxi. Notablemente, de manera análoga a cuando miraba por la ventana, pese a que entonces era él quien estaba, digamos, estático. Y ahora es él, digamos, el que se mueve, sin perjuicio de que lo que se presenta continuo, si algo, o en reposo, en ambos casos, es su rostro. Eh, Juan, viendo esa parte y recordando que vos colocás en una de las escenas el ensayo que escribe el crítico sobre la obra que había visto. Que debo decir yo, para parafrasear cosas, es un escrito críptico, es decir, difícil de entender, muy poético, muy con imagen. Me hizo recordar a la poesía vanguardista, donde lo viste aparece en escena con ejemplos, con cosas, pero que uno para llegar a entender el final
tiene que verlo 10 veces y yo creo que el director de la revista ve algo de eso y le dice, no tanta cosa, pone con menos porque lo tenemos que poner y él le agarra medio, se pone medio loco con este asunto. Eh, lo hiciste a propósito, me imagino, eso de hacer lo que el crítico critica en un ensayo tan críptico. Sí, 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 ahí hay una cosa, es un poco ver un poco como con ironía el trabajo en general del escritor, que tiene que ver con esto de traducir eh, cosas, digamos, entes de un lugar a otro. Y en la crítica de cine y la de música creo que se pone todavía más grave, Peor, ¿no? entre comillas, que cuando es literatura misma, porque está saltando de elemento, ¿no? En uno son todo palabras y en otros ya estás hablando de imágenes, de sonidos, de cosas completamente distintas. De hecho, una amiga que leyó el libro, que es arquitecta, me dio un término que yo no conocía, que es transducción, que un tipo que le gusta a ella, que es un teórico de, de la arquitectura, lo toma de la genética, que básicamente es cuando algo pasa como de un medio genético a otro y demás. Y eso es un poco uno de los temas que tiene la novela, que es cómo pasás, ¿no? El tipo quiere pasar lo que vio en una película a palabras, pero está tratando de saltar y ir a lo que estaba tratando de expresar la directora esta de cine, la maestro, cuando hizo su película. Entonces están todo el tiempo como saltando de un lugar a otro, que son cosas que nada, que uno como escritor sabe que a veces tienen resultados que son graciosos en el mejor de los casos, a veces son totalmente incomprensibles, patéticos incluso, porque uno, bueno, eso, uno quiere poner en palabras algo que en el fondo no se puede poner en palabras. Y eso es un poco lo que le pasa al crítico, ¿no? Él tiene toda una idea, no solamente quiere poner lo que vio y lo que piensa de la película, sino cuál es su idea de lo que debería haber sido esa película, de lo que debería ser la obra de la maestra en general. Y nada, se enrosca en un, un rollo total que no sabe si está siendo súper elevado o si está haciendo cualquier cosa, no se sabe. Estás perdido, porque no viste la película, Y, entonces tampoco podés reflexionar. y ella mismo se lo hace saber, se burla de él cuando dice, ¿qué escribí? La verdad, no entendés nada, le dice, Sí, sí. ¿no? Es muy graciosa esas escenas, porque por eso tuve que leerla varias veces la novela. Yo creo que si yo le digo a la gente que la va a leer, léanla primero, después léanla y después analícenla, porque si no, se van a perder la novela. No sé si está de acuerdo conmigo. Ay, quisiera pensar que no es tan difícil, Y pero eh, muchas veces, mismo, si bien Kafka escribía muy lineal, ¿no? No era difícil de entenderlo, pero a veces uno lee los poemas los poemas, las, los cuentos de Borges, y a veces tiene que hacer una o dos lecturas para poder empezar a entender bien cómo escribirlos, ¿no? O cómo entenderlos, que es al final. No quiere decir que sea difícil, quiere decir que muchas cosas adquieren su profundidad en la meditación de las cosas, sí, ¿no? no, eso sin dudas, y obviamente creo que es una novela que se puede beneficiar con múltiples lecturas, eh, pero, pero siento que igual es una novela que se puede escribir otras cosas que sí son un poco más complicadas, pero siento que esta novela tiene como... Siento que lo que ayuda mucho igual a leerla es que tiene un pegamento que es el humor, y eso hace que sea como llevadero, pero sí es verdad que hay cosas que en una primera lectura se te van a pasar inevitablemente, porque está escrita de tal manera, que por eso pasa mucho con Borges, que las fichas te van cayendo un poco más adelante en la lectura, que por ahí en Borges es más fácil porque son textos más cortos, entonces por ahí no te olvidaste del todo que leíste antes, pero acá te pasa que hay cosas que lees al principio, que no tenés ni la más pálida idea de por qué están ahí y que una vez que vas avanzando en la novela empezás a entender y como la novela es muy cambiante,
en cuanto a géneros y demás, todo eso se resignifica con bastante fuerza una vez que vas avanzando. Sí, es un hecho. Recién decías que estás trabajando en la nueva. ¿Se puede saber hacia dónde vamos? Porque la anterior estaba ambientada en la Segunda Guerra Mundial, tenía que ver con tu abuelo. Esta, bueno, tiene mucho que ver con China, no sabemos dónde está ambientada. ¿Qué nos espera para la Eh, próxima? Mira, a ver, la próxima novela en sí es una novela que empecé a escribir antes de esta, de Mariposa de Chuangce y está por la mitad, pero este libro que mencionaba antes es un libro de no ficción, eh, bastante arduo, no tengo muy claro dónde va a terminar, así que tampoco quiero decir mucho de más, pero como contaba antes Mario, eh, eh, me pasó literalmente que, bueno, me pasó. Sucedió que el 7 de octubre fue el ataque de Hamas en Israel y el 8 de octubre nosotros teníamos planeado un viaje a China y hacía mucho que no íbamos porque fue el COVID y todo y yo hasta hace relativamente poco no podía volver a viajar sin muchas complicaciones. Y ella que hace tiempo venía con que hagamos la boda en China, que para ellos es una cosa social muy importante y demás, dijo, che, ya que van a venir, hagamos la boda ahora. Con ese poco, aparte fue en diciembre, o sea que fue con muy poco tiempo de anticipación. Y dije, bueno, hace mucho que quiero escribir algo sobre China, sobre todo, bueno, mi chica es de Sichuan, porque lo escribir de China es muy grande. Pues Sichuan tiene un par de personajes muy interesantes como Li Bai, que es el poeta más importante de China, o Deng Xiaoping, que fue el que abrió China. Entonces dije, bueno, una especie de diario y demás, pero claro, empecé a escribir y de repente está pasando todo esto otro, que lo tenía mucho más cerca, la verdad. Eh, Nada, con gente que conozco ahí, involucrado, bueno, todo el mundo, y me acordé de esa frase de Kafka que está en el diario, que dice algo así como 14 de agosto, no me acuerdo qué día es, eh, Prusia invade Rusia, por la tarde voy a natación. Y nada, esa sensación de que nada, de repente te están pasando cosas muy grandes en el mundo, cosas muy pesadas que nada, te demandan mucha atención, pero después tu vida sigue para adelante y tenés que ir a China y casarte y tenés que hacer una visa para poder ir y casarte y ver si llega alguien de tu familia porque es muy poco tiempo y demás, y qué ropa te vas a poner, si te vas a vestir con... y todo eso, como esa vivencia porque obviamente yo no soy un analista político ni nada, eh, pero sí hay algo que lo que intento más o menos llevar acá es esa sensación de estar viviendo como dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Tu vida y la vida del mundo, por decirlo de una manera. Eh, y bueno, nada, estoy ahí construyendo. No tengo muy claro qué tipo de libro. Cuando lo tenga, les prometo que se los voy a mandar para que lo charlemos también, pero todavía no sé dónde va a terminar. Porque también lo empecé como eso, sobre la marcha y muy a lo diario, ¿no? Tomando notas de que pasa esto, pasa aquello, ahora esto, ahora aquello. Y, y nada, es un poco apabullante, pero voy a llegar, voy a llegar. Juan Pedro Zamodi, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta noche de Letras y Corcheas. Fue un placer enorme. A la audiencia, vayan, búsquenlo. La mariposa de Zhuangzi, ahora lo dije bien. Está en todas las librerías, lo pueden encontrar y lo van a disfrutar tanto como lo hemos disfrutado nosotros al leerlo. Así que muchísimas gracias una vez más por haber compartido todas las vivencias que llevaron a la escritura del libro con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, Mario y Hernán, por haberme tenido acá en el programa. Fue un gusto charlar con ustedes. Y nada, descubrí cosas, escuché cosas que no había escuchado, así que me llevo cosas para pensar también. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo porque tenía todo este mundo que había hecho en mi cabeza sobre la novela mientras la leía, y yo digo, bueno, el único que me puede hablar de esto es él. ¿A quién se lo voy a preguntar? Bueno, muchísimas gracias. Chao, gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.